Ya veo que sin necesidad de que se les diga, los chicos y niños y niñas de la escuela dominical van hacia allá. Vamos a tener ahora un tiempo de acercarnos a la palabra del Señor, pero si os parece vamos a orar primero y también para poner este tiempo en manos del Señor. Padre, gracias por el privilegio que hemos tenido de poder recordar tu obra de salvación a nuestro favor por medio del sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. Sin duda alguna, hemos recibido una gracia absolutamente inmerecida, Señor, y nuestro corazón se llena de gratitud al contemplar, Señor, tu obra a nuestro favor. Gracias porque sigues con nosotros, gracias porque nos sostienes de día en día y también nos la leccionas y nos enseñas por medio de tu palabra. Gracias por el privilegio que tenemos también de poder acercarnos a ella ahora. Pedimos tu dirección, tu sabiduría, que abras nuestro entendimiento también, Señor, para entender el mensaje que tú tienes para nosotros en esta mañana. Y también rogamos que sea lo mismo para nuestros hijos, nuestros niños en la escuela dominical. Guía tu Señor a los profesores, profesoras, predispón también el corazón de los niños a recibir tu palabra y que sea un tiempo también, Señor, de bendición también para ellos. Rogamos, Señor, que tú nos dirijas ahora en este tiempo y te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hoy, después ya de mucho tiempo, por diversas circunstancias, vamos a retomar el estudio de las cartas a los tesalonicenses, ¿no? Hace ya casi 2 años que lo empezamos, el tiempo pasa muy rápido, ¿no? Pero por diversas circunstancias hace meses que no nos acercamos a estas cartas. Como bien sabéis, estas cartas nos hablan mucho del futuro. Nos hablan mucho de cosas que van a suceder en el futuro. En aquel tiempo para los hermanos de Tesalónica, y yo diría que todo lo que dice Pablo para ellos está por cumplir también en nuestro tiempo, ¿no? Así que son cartas muy interesantes para nosotros en todos los sentidos. Pero me gustaría, antes de entrar en el contenido del pasaje que tenemos para hoy, que hiciéramos una pequeña reflexión. No sé si alguna vez habéis intentado hacer un puzzle sin tener la imagen que hay que formar. Se nos antoja una labor un poco difícil, ¿no? un poco complicada, ¿no? Tenemos a nuestra disposición todas las piezas, desde luego, ¿no? Pero si no tenemos la imagen que hay que reproducir, va a ser complicado montar el puzzle, llegar a montarlo, ¿vale? Por mucho que conozcamos la Torre del Oro, ¿no? ¿Vale? Pero no podemos completar el dibujo o la imagen completa. En mi opinión, algo parecido sucede con la escatología bíblica. Como sabéis, es la rama de la teología, ¿no? que estudia las cosas del futuro, las cosas que están por venir. Por cierto, es cierto que en la Biblia tenemos todas las piezas del puzzle profético. Apocalipsis cierra con unas palabras que yo creo que son muy claras para nosotros, ¿no? Y para todos. No es posible que haya nuevas profecías. La Biblia se cerró en un momento determinado. Todo lo que tiene que ver no solo con la enseñanza de Dios en cuanto a su palabra en sí, sino particularmente en cuanto a la profecía, ya está completo. No caben nuevas profecías, ¿no? Entonces tenemos a nuestra disposición todas las piezas del puzzle. Pero sin embargo, nos falta un orden cronológico. Muchos libros de la Biblia tienen contenido escatológico. Por supuesto que sí, pero en mi opinión no hay ninguno que contenga el orden cronológico de todos los acontecimientos finales. Esto, como claro, ya creo que todos sabemos, induce a distintas visiones respecto al tiempo futuro. Quizás nos preguntemos, bueno, ¿por qué el Señor ha hecho eso así? ¿Por qué no ha establecido un programa cronológico de cuándo van a suceder todos los acontecimientos futuros? Seguro que nos vienen a la mente distintas razones, pero probablemente la razón más importante es la que se desprende de las cartas a los tesalonicenses. Lo más importante, lo que nos debe importar más a nosotros, no es cuándo van a suceder esas cosas, sino de qué manera esas cosas que van a suceder condicionan nuestro presente. Es como si tuviéramos en perspectiva cambiarnos de vivienda, ¿no? Pues
Lo que más nos importa es, oye, preparar esa nueva vivienda. Nuestra mente está aquí, en la actual. Hacemos todo lo necesario para seguir viviendo. Pero, sin embargo, nuestro principal interés es preparar el tiempo futuro, ¿no? Así que es muy probable que la razón por la cual la palabra de Dios no nos establece un programa cronológico detallado de todo lo que va a suceder es esta. Lo que importa realmente, lo más importante, teniendo la certeza, por supuesto, de que todo eso va a suceder, no es cuándo van a suceder, sino de qué manera tenemos que vivir ahora en la expectativa de lo que va a suceder en un futuro. El apóstol Pablo nos dirá en el capítulo 5 de estas cartas que no les habla acerca de los tiempos y las ocasiones a los hermanos de Tesalónica. Solo les da pinceladas de lo que va a suceder en un futuro, para que en esa expectativa sean capaces de vivir adecuadamente. Así que los creyentes de Tesalónica, igual que nosotros, debían vivir vidas diferentes a con sus conciudadanos, porque el Señor viene pronto. Y a partir de entonces viviremos como ciudadanos del reino celestial. Tenemos que vivir preparados para esa realidad en nuestra vida. En ocasiones anteriores hemos visto dos referencias del apóstol Pablo al retorno de Cristo. Y esas dos referencias tienen implicaciones para los hermanos de Tesalónica. Si recordáis, la primera está en el capítulo 1, versículos 9 y 10, y es un llamado al servicio. Es porque el Señor viene pronto que nuestra vida debe caracterizarse por el servicio al Dios vivo y verdadero. Vimos, creo que el último día, que ese servicio no puede ser de cualquier manera. Tenemos que ver cómo edificamos nuestra vida. No podemos edificar con heno y hojarasca, con cosas que se queman, sino con oro, con plata, con piedras preciosas. ¿Por qué? Porque habrá un acontecimiento futuro, que será el tribunal de Cristo, en el cual el Señor juzgará o evaluará cuál ha sido o cómo ha sido nuestro servicio. Así que debemos de servir, sí, pero teniendo en cuenta que el Señor luego va a evaluar ese servicio. La segunda referencia está en el capítulo 2, versículos 19 y 20, y es un llamado a la esperanza. Es porque el Señor viene pronto que nuestra vida debe caracterizarse por la esperanza de la salvación y de una vida eterna en plena comunión con Dios, como hemos cantado también esta mañana, ¿no? Estas dos cosas tienen tremenda importancia. Fijaros que habla de servicio y de esperanza, o de propósito y esperanza. Para mí, una de las cosas que más me llenó cuando conocí al Señor, cuando conocí el Evangelio, fue que desde ese momento mi vida tenía un propósito. Y no solo tenía un propósito, sino tenía una esperanza. Estos dos pilares, propósito y esperanza, es lo que tiene que sustentar la vida nuestra como creyentes. Pero no sé si estaréis de acuerdo conmigo que todos los seres humanos necesitamos propósito y esperanza. Si no, la vida no tiene sentido. Leyendo hace poco, incluso hablando con una persona, ¿no?, que tiene el concepto del ser humano como meras máquinas biológicas y sujetas al ciego azar, y cuya única esperanza es dejar de existir, pues le recordaba las palabras de un célebre filósofo: la única expectativa o la reacción más adecuada sería el suicidio. Es muy fuerte, pero es así. Hay una epidemia de suicidios en el mundo en general, y donde más suicidios hay suelen ser en los países más desarrollados. En España no hay muchas estadísticas, ¿no?, pero nos hablan de que se suicidan por término medio 12 personas al día. Sin duda alguna hay muchas razones que pueden llevar a una persona al suicidio, ¿no?, pero sí creo que una de las fundamentales es que la sociedad en la cual vivimos lleva a las personas a vivir sin propósito y vivir sin esperanza. Ahora bien, como creyentes creo que necesitamos una tercera pata, un tercer apoyo. Esta es una mesa con dos patas, ¿no? Bueno, algunos pueden decir, bueno, pues yo la puedo utilizar porque con una mano sujeto la mesa y con otra escribo o hago lo que sea, ¿no? Pero cuando menos se nota inestable, ¿no? Para que una mesa o para que una silla sean estables se necesitan tres patas.
Creo que para nuestra vida como creyentes, como mínimo, necesitamos 3 patas para que nuestra vida sea estable. Tenemos 2 ya, ¿no? Servicio o propósito y esperanza. ¿Cuál sería la tercera pata sobre la cual debemos de apoyar nuestra vida como creyentes para que sea estable? La respuesta nos la da el texto que tenemos para esta mañana. Es Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 12 y 13. Dice así la palabra del Señor, o la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 3, 12, 13. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Notad que, por supuesto, el apóstol Pablo revela aquí a los hermanos de Tesalónica un nuevo detalle de los tiempos futuros. Les revela que cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez, vendrá con todos sus santos. Es decir, vendrá acompañado de sus santos. Ante esta perspectiva, ¿cómo deben de vivir los hermanos de Tesalónica? ¿Cómo debemos de vivir nosotros? Pues lo deja bien claro, siendo irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. Así que la tercera pata que se desprende, o tercer apoyo, perdón, que se desprende de estos versículos es la santidad. El tema de la santidad es de capital importancia para nosotros y además es un tema urgente, porque como luego veremos, ampliaremos mejor dicho, la palabra de Dios es bien clara. Hebreos 12, 14. Sin santidad nadie verá al Señor. Es un tema importante, un tema también amplio. Y os tranquilizo, hoy no lo vamos a ver todo, ¿vale? Los 40 minutos que tenemos más o menos para exponer la palabra, nos vamos a quedar en esbozar los temas principales. Si Dios quiere, y vosotros también queréis, en una próxima ocasión terminaremos este asunto. Así que hoy vamos a tratar el tema de los fundamentos de la santidad. Por tanto, de estos versículos que estamos viendo, lo que se desprende es un llamado a la santidad. Y es un llamado urgente. Un llamado que todos tenemos que escuchar, que tenemos que no solo escuchar, sino también poner en práctica. Y como decía, hoy solamente vamos a ver 2 cosas importantes. Primero, ¿quiénes serán los santos que acompañan al Señor en su regreso? Y en segundo lugar, ¿qué es la santidad? Al menos pondremos las bases, ¿no?, de este asunto. Bueno, vamos a ver, ¿quiénes serán los santos que acompañan al Señor en su regreso? Es importante que esto lo tengamos claro, porque si no somos nosotros, pues todo lo que voy a decir sobra. Evidentemente ya podéis imaginar que voy a defender que somos nosotros, si no cerraría la Biblia y nos iríamos a casa, ¿no? Pero no hay una opinión unánime dentro del pueblo de Dios respecto a quiénes son estos santos. Hay 3 opiniones, ¿no? En primer lugar, las que piensan que son los ángeles, los que piensan que son los ángeles. Ciertamente la palabra de Dios en Marcos, en Mateo y en Lucas nos habla de que el Señor vendrá acompañado de sus ángeles. ¿De acuerdo? También lo confirman los apóstoles en sus escritos. Por ejemplo, en Apocalipsis nos habla varias veces de que el Señor vendrá y vendrá acompañado de ángeles. Pero ¿qué problema hay en esta interpretación? Pues que la palabra santos nunca se aplica en el Nuevo Testamento a los ángeles. Siempre se aplica a los creyentes. Y es lo que hace siempre el apóstol Pablo cuando hay esta referencia de santos en sus escritos. Siempre se refiere a creyentes, es decir, a personas redimidas por la sangre de Jesucristo, a personas que están inscritas en el libro de la Biblia, de la vida. Bueno, la segunda opinión es la que piensa que santo se refiere a todos los cristianos de todos los tiempos, es decir, a todos los inscritos en el libro de la Biblia, de la vida, perdón. Esta opción tiene a su favor el hecho de que este es el significado normal de la palabra santos. Y como decía antes, el apóstol Pablo siempre que se refiere a los redimidos por Cristo usa la palabra santo.
Así que esta es la opción más lógica, que los santos que acompañan al Señor en su segunda venida sean todos los creyentes de todos los tiempos. La conclusión es clara. Antes de que el Señor venga, todos los creyentes de todos los tiempos ya estaremos con el Señor. Aquí no se puede, a lo mejor no querer aceptar o tal, pero esto es claro, ¿no? La palabra de Dios es bien clara. Cuando habla de con, se refiere con. Yo he venido aquí esta mañana con mi esposa, ¿no? Y cuando se refiere a todos, sin excepción. Y cuando se refiere a santos, se refiere a santos, a personas redimidas por la sangre de Jesucristo. Así que no admiten otras interpretaciones estos versículos. Cuando el Señor venga, vendrá acompañado con todos los santos, o por todos los santos de todos los tiempos, ¿no? Esa es la explicación más lógica. Bueno, esto lo veremos con más detalle cuando lleguemos al capítulo 4, ¿vale? Cuando nos habla aquí el apóstol Pablo, introduce el tema del arrebatamiento. Hay una tercera opinión, que la tenéis ahí, ¿no? Que se refiere a ambos grupos, a los ángeles y a los santos, ¿no? Sea cual sea, yo creo que la opción correcta es la segunda, pero si fuera la tercera tampoco había problema. ¿Por qué? Porque lo que no cabe duda es que esos santos de los que habla el apóstol Pablo seremos todos los creyentes de todos los tiempos. Y claro, ¿qué expectativa o cómo debemos de vivir ante esa expectativa? Pues lo decíamos hace un momento, tenemos que ser irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. Debemos de ser santos. Y claro, rápidamente, supongo que a mí antes de exponer esto, pero también a vosotros os surja la pregunta, bueno, ¿y esto por qué tiene que ser así, ¿no? ¿Qué significa ser santo? ¿Quién puede considerarse santo? ¿Qué es la santidad? Nos vienen una serie de preguntas a las cuales ahora vamos a intentar dar respuesta, ¿vale? Bueno, ¿por qué es necesario ser santo para acompañar al Señor Jesús en su venida? Lo hemos dicho. Hebreos 12:14 dice, sin santidad nadie verá al Señor. Dicho de otra manera, si no somos santos, no entraremos en el reino de los cielos. Quizá os estéis preguntando, ¿pero acaso no es suficiente con aceptar a Jesús como Señor y Salvador para ser salvo y tener vida eterna? La respuesta, como en otras cosas de la Escritura, es sí y no. Me explico. Quizá con una anécdota personal lo entendamos, ¿vale? Hace como más de, yo creo que 20 años, Ana y yo fuimos a Seúl, a un congreso. Lo digo por el tema oriental que voy a explicar ahora, ¿no? Y cuando estábamos en la cola del control de pasaportes en el aeropuerto de Seúl, pues yo fui testigo de una escena que voy a relatar ahora, ¿no? Había delante de mí un chico al cual el oficial, el policía que estaba allí en el control de pasaportes no quería dejarle pasar. Constantemente estaba mirando al pasaporte y mirando a la cara, mirando el pasaporte y mirando a la cara, ¿no? Decía lo de oriental porque creo que a nosotros todos los orientales nos parecen parecidos y a la inversa también sucede, ¿no? Entonces, claro, el hombre veía que aquello no coincidía. La foto que había en el pasaporte no coincidía con la de la persona. A lo mejor he dicho esta anécdota ya en otra ocasión, perdonadme si me repito, ¿no? Claro, en la foto del pasaporte pues era una foto antigua, del chico venía con barba, con pelo largo, y ahora se presentaba allí al control de pasaporte, pues bien vestido, afeitado, con el pelo corto. Claro, el oficial no quería dejarle pasar, ¿no? No coincidía la foto del pasaporte con la realidad. Bueno, al final le dejaron pasar porque le hicieron un control de huellas dactilares y pudo confirmar que era él, ¿no? Yo observaba la escena pues con tranquilidad. ¿Por qué? Porque la foto era reciente y además me dice la foto con el mismo jersey que llevaba. Digo, a mí seguro que no me ponen pega, ¿no? Y efectivamente me dejaron pasar. Bueno, sin duda alguna, nuestro pasaporte al cielo es la salvación por pura gracia que tenemos por medio del sacrificio expiatorio en la cruz. Pero cuando pasemos el control de pasaportes, no podemos seguir con la foto de nuestro viejo hombre, como dice la Escritura, viciado conforme a los deseos engañosos. La foto de nuestro pasaporte tiene que ser del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.
para poder para poder entrar en la gloria, es necesario que Cristo sea previamente formado en nosotros, como dice Gálatas 4:19. Es decir, es imprescindible que la foto de nuestro pasaporte, ¿no?, sea cambiada. ¿Y cómo podemos cambiar esa foto? Mediante la santificación. Creo que todos estaremos de acuerdo, ¿no? Si estáis de acuerdo conmigo, claro, en que el reto que nos plantea la palabra de Dios es un reto urgente. Tenemos que buscar toda la santidad. Tiene que ser una de las principales prioridades de nuestra vida, buscar la santidad. Ahora bien, ¿qué es la santidad? ¿De dónde arranca la cuestión de la santidad? Pues arranca desde el mismo momento de la creación del hombre. Nos dice Génesis 1, 26 y 27, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Bueno, como bien sabéis, la creación del hombre fue la culminación de la actividad creadora de Dios. Los seres humanos somos una forma especial de creación de Dios. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Fue una creación separada de los demás animales y somos los únicos que tenemos un alma inmortal. Así que todas estas filosofías materialistas que tratan de decir, oye, el hombre es solo un animal pues que ha evolucionado más, ¿no?, pero que es solo materia, se contradice claramente con lo que dice la Escritura, ¿no? Pero no vamos a entrar en esos temas, solo lo cito de pasada, ¿no?, porque lo que nos importa es ver qué tiene que ver esto con la cuestión de la santidad. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y la Biblia dice que en su naturaleza más íntima Dios es santo. Y en un grado tal que es 3 veces santo. Por tanto, la imagen de Dios con la que fuimos creados incluía la santidad. Adán y Eva eran santos. Y por ello podían tener comunión con Dios en el huerto del Edén. Podían caminar con Dios allí. Como bien sabemos, todo se fue al traste con la caída en pecado del hombre. La imagen de la santidad de Dios con la que fuimos creados se corrompió, de manera que nos convertimos en impíos, en enemigos de Dios, y como consecuencia perdimos toda posibilidad de tener comunión con Dios. Por ello, la santidad o la santificación tiene que ver con el proceso de restauración de la imagen de la santidad de Dios con la que fuimos creados y que esa imagen se refleje en nuestra vida diaria. Un nuevo ejemplo quizá nos ilustre, ¿no? No sé si habéis visto esta película. La película Esta casa es una ruina, ¿no? Perdón, me atasco, ¿no? La habéis visto muchos, ¿no? Vale. Es una comedia divertida, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar el argumento, como sabéis, es que es una joven pareja, se compra una casa, aparentemente una mansión perfecta, sin ningún problema, pero claro, cuando intentan vivir allí, van descubriendo pues que la casa está en ruinas, literalmente. Y para poder habitarla, prácticamente tienen que tirarla y casi reconstruirla. Todos, en mi opinión al menos, ¿no?, todos, de alguna manera nos asemejamos a casas que, aunque tengan una buena fachada, por dentro están en mayor o menor ruina espiritual. A pesar de que seamos hijos de Dios por la fe en Jesucristo y tengamos en nuestro interior el Espíritu Santo, necesitamos una labor de reconstrucción interior que solo Dios puede y quiere hacer. Y esta labor de reconstrucción es, en primer lugar, responsabilidad nuestra. Aunque, por supuesto, me apresuro a decir que no la podemos hacer o conseguir por nuestros medios, sino por los recursos que Dios nos da para hacerlo. ¿Cuáles son esos recursos? Esto lo ampliaremos en su momento, ¿vale? Solo lo cito. Los recursos son el Espíritu Santo, como bien sabéis. Es la palabra de Dios. Es la Iglesia la que nos ayuda también a crecer en santidad. Es también la disciplina de Dios, como dice Corintios, o dice el apóstol Pablo en Corintios, ¿no? Hay una serie de herramientas
indispensables para crecer en santificación o en santidad que Dios nos da en su gracia. Pero como ese juego, ¿no?, de la cuerda, ¿no?, hay unos que tiran en un lado y otros que tiran para otro. Sabemos que tenemos terribles enemigos que batallan en nuestra contra para que no avancemos en el camino de santificación. El primero, y probablemente el más peligroso, es nuestra vieja naturaleza. Esa vieja naturaleza que está en nuestro interior y que cuando menos lo esperamos sale a relucir y tenemos comportamientos completamente indignos de los hijos de Dios. Quizá por tenerlo siempre con nosotros sea el mayor obstáculo para la reconstrucción. Constantemente nuestro viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, intenta alejarnos de todo lo que es santo. El apóstol Pablo, reconociendo esta realidad, recordáis que exclama en Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo que sigue lo sabemos todos, ¿no? Y nos llena de esperanza y de tranquilidad. Gracias sean dadas a Dios, ¿no?, que por medio de Jesucristo nos libra de ese cuerpo de muerte, ¿no? Ahora, no podemos olvidar, siendo este el enemigo principal, que hay otros dos enemigos poderosísimos, que batallan contra nosotros, Satanás y el mundo. Y el trabajo conjunto de este tridente maligno, ¿no?, nos lleva o nos pone en dificultades, ¿no? Y sobre todo hace que la labor de reconstrucción por parte de Dios sea laboriosa. Y me atrevo a decir que nunca será completada. La resistencia hace que esa labor de Dios sea prolongada y difícil, hasta el punto de que no la veremos terminada mientras estemos en este cuerpo mortal. Pero, hay un pero enorme, como tantas veces en la Escritura, ¿no? Pero, la Escritura nos anima a tener confianza, porque podemos tener la completa seguridad de que en el momento establecido por Dios, y no antes, esa labor será completada. Dice Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. A pesar de la dura resistencia de los enemigos del creyente, Dios perseverará en la tarea de santificarnos hasta que Cristo sea formado en nosotros, como hemos dicho antes, Gálatas 4:19. Qué reconfortante es, ¿no? Recordar, ¿no?, que la Biblia termina con una santa ciudad. Una santa ciudad en la que los hijos de Dios, ya santificados, ¿no?, volverán a tener comunión con Dios. Y como en los días del huerto del Edén, estaremos con Él, le veremos cara a cara y podremos caminar con Él, ¿no? Así que, cuántas gracias tenemos que dar a Dios, ¿no?, porque esa esperanza de que la foto de nuestro pasaporte sea cambiada es una esperanza firme, como veremos en su momento, ¿no? Por la gracia y el poder de Dios, el proceso de restauración de la imagen de Dios con la que fuimos creados será completado. Tenemos que gozarnos grandemente, sin duda alguna, en esa confianza, ¿no? Pero ya para ir terminando, la labor de reconstrucción tiene dos caras. De alguna forma ya lo hemos visto, ¿no? Por un lado, permitidme el juego de palabras, somos salvos para ser santos. Lo dice la Escritura bien claro, y un versículo ya lo hemos citado, Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El propósito de Dios es hacernos santos. El apóstol Pedro dice algo similar, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Así que somos salvos para ser santos. Y si alguno de nosotros tratara de prescindir de esta finalidad de la salvación en su vida, demostrará que no ha entendido ni experimentado la salvación. La santidad es un mandato de Dios. Si realmente hemos creído en Jesús como nuestro Señor y Salvador, la santidad no es algo opcional para nosotros, sino que debemos de perseverar en alcanzarla. Eso sí, utilizando las herramientas que Dios nos da para conseguirlo, no nuestros medios humanos. Muchos quieren alcanzar la santidad por medio de sacrificios, de privaciones, de participar en ritos, obras humanas por completo. Así no se consigue la santidad. Pero por otro lado, la otra cara de la moneda de la santidad
es que somos santos para ser salvos. Lo primero es un proceso, lo segundo es una posición. La santidad es algo completado. Dios ya nos ve como santos en Cristo. Dice Efesios 1:4, lo hemos leído. En Cristo somos santos y sin mancha delante de Él. Por ello, la otra cara de la santidad es que ya somos santos. A fin de cuentas, la santidad es algo posicional. Creer en Cristo nos posiciona en Cristo. Desde el mismo momento en nuestra conversión ya somos santos en Cristo, es decir, la obra de salvación de Dios nos posiciona dentro de Cristo. Para nuestra tranquilidad, Dios ya nos ve santos y sin mancha. Lo dice Colosenses 1, 21, 22. Y a vosotros también, ahora os ha reconciliado para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Una moneda con dos caras. No sabemos, como algunas otras cosas de la Escritura, dónde llega una parte y dónde llega la otra, pero lo cierto es que son las dos cosas. La santidad es un proceso, la santidad es algo consumado, es una posición, es una cuestión posicional. Ahora sí, voy a ir terminando. La santidad no es solo un proceso de reconstrucción, sino que es algo más. Es un proceso de imitación del carácter de Dios. En las Escrituras, por 4 veces, nos encontramos la instrucción, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis, y seréis santos porque yo soy santo. Según el mandamiento fundamental, seréis santos porque yo soy santo, la santidad no es solo una cuestión de restauración, sino es una cuestión de imitación del carácter de Dios. ¿Y qué mejor ejemplo tenemos que el Señor Jesucristo? Él no solo personificó la santidad, como veremos en su momento, sino también que la redefinió. Él se enfrentó a ese concepto de santidad que tenían los escribas y fariseos, que pensaban que era solo una cuestión externa. El Señor redefinió la santidad y la personificó también. Por tanto, si tenemos alguna duda en nuestra vida de qué es santo y qué no es santo, qué es algo conforme a la voluntad de Dios y qué no es, pensemos en el Señor Jesucristo. No voy a poner ningún ejemplo, pero imaginaros que os encontráis en determinado lugar. ¿El Señor estaría contento en ese lugar? ¿Que nos viene un pensamiento determinado? Oye, ¿ese pensamiento es conforme al Señor? ¿Que leo determinada cosa o que veo determinada cosa? ¿El Señor estaría ahí? Es el mejor ejemplo, el mejor termómetro para saber lo que es conforme al carácter de Dios al que debemos de imitar. Así que la esencia de la santidad radica en la imitación del carácter de Dios. Todo lo demás, como tendremos ocasión de ver, se desprende de esto. Por tanto, la santidad implica para nosotros vivir según la imagen de Dios que hallamos en las Escrituras y superar la manera de que esa imagen en nosotros está corrompida por el pecado. Supone también contra todo lo que puede impedirnos vivir según esa imagen. Debemos esforzarnos en rechazar todo pecado conocido y guardar todo mandamiento conocido. Si Dios nos dice en la palabra, no hagáis esto y haced lo otro, hagámosle caso. Conlleva cultivar todo lo que reproduzca su imagen en nosotros. Lecturas, visionados, comportamientos. Eso ayuda o no a formar la imagen de Dios en nosotros. Y significa, en suma, hacer en el centro de nuestra vida sea Dios, ser cada vez más semejantes a Cristo y capacitados por el Espíritu Santo. Así que la santidad es una cosa que tiene que ver, una cuestión que tiene que ver tanto con lo que somos como con lo que hacemos. No es solo una cuestión, digamos, de apariencia de piedad, sino una transformación interior que debe ponerse de manifiesto en todas las facetas de nuestra vida. En nuestra relación con Dios en primer lugar, en nuestra vida personal, en la vida familiar, en la vida eclesial, en la vida social, en la vida laboral. Todo, absolutamente toda nuestra vida está afectada por la cuestión de la santidad.
Vamos a dejarlo aquí, tendremos ocasión de ampliar esto, pero me gustaría que nos quedásemos con unas ideas. En el texto que hemos considerado esta mañana tenemos un llamado a la santidad, ¿de acuerdo? El Señor, o Pablo aquí, perdón, nos revela un nuevo detalle de los tiempos futuros. El Señor vendrá con todos sus santos. Y hemos visto que esos santos, por la gracia, entre esos santos, por la gracia de Dios, estaremos todos nosotros. ¿Cómo debe afectar eso a nuestra vida diaria? Pues buscando la santidad. Lo más importante, si es que somos salvos realmente, es que no podemos desentendernos de la búsqueda de la santidad en nuestra vida. Este anhelo debería ser común a todos los cristianos verdaderos. Debemos tener presente, como ya decía, que lo más probable es que nunca lleguemos a alcanzar la santidad completa mientras estemos aquí en nuestro cuerpo mortal, pero nunca debemos de renunciar a alcanzarla. Siempre debemos de tenerla en nuestra visión, tenerla como meta, como objetivo de nuestra vida. Debemos proseguir a la meta en la confianza de que esa restauración será un día completa. La imagen de Dios será, la imagen de Cristo será formada en nosotros de forma completa un día, porque Dios así lo ha prometido y nuestro Dios es un Dios fiel. Mientras llega ese día, me gustaría terminar con unas palabras que escribió John Newton, el autor del himno Sublime Gracia, como bien sabéis. Él, escribiendo acerca de la santidad, escribió esta frase que tenéis aquí. Dice: aunque no soy lo que debería ser, ni lo que deseo ser, ni lo que espero ser, puedo decir con certeza que no soy lo que fui una vez, un esclavo de Satanás. Y puedo unirme de corazón al apóstol cuando admite que por la gracia de Dios soy lo que soy. Creo que o al menos yo me siento reflejado en estas palabras, ¿no? Y me gustaría que la búsqueda de la santidad, primero, la tuviera presente en mi vida y segundo, que la tuviera siempre como meta en mi andar diario. Pues ojalá sea ese sentir en todos igual, ¿no? Como siempre en la Escritura, para nuestro bien en primer lugar, ¿no? Pero también, ¿no?, para que el nombre de Dios sea glorificado. Amén. Señor, muchas gracias por tu gracia para con nosotros. Gracias porque tú nos llamas, Señor, en la palabra en esta mañana, ¿no?, a seguir confiando en ti como un Dios fiel. Gracias porque, Señor, viendo nuestra indignidad, nos parece absolutamente incomprensible y sin duda alguna inmerecido que tú ya nos veas como santos. Pero como hemos recordado, Señor, esa confianza y esa certeza se basa en la obra a nuestro favor de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias porque por la sangre vertida por Jesús, Señor, tú ya nos ves santos y sin mancha. Pero no queremos, Señor, que esa certeza, Señor, anule nuestra responsabilidad de buscar cada día vivir vidas que te glorifiquen, vidas en santidad, vidas que dan la espalda a cualquier forma de pecado y que día a día se esfuerzan, Señor, en vivir imitando tu santidad, tu carácter, Señor. Ayúdanos a echar mano de esas herramientas, Señor, que tú nos has dejado para poder cumplir, Señor, con ese propósito tuyo para con nuestras vidas. Ayúdanos a tener también siempre presente esos enemigos que batallan contra nosotros, Señor, y que les presentemos cara, les presentemos batalla, ¿no?, para que no sean un obstáculo insalvable para que progresemos en nuestro camino de santidad. Gracias, Señor, por toda tu obra a nuestro favor y sobre todo porque nos has dado esperanza, nos has dado propósito a nuestra vida y nos das unas expectativas de futuro, Señor, que nos ayudan a andar en este mundo en el cual vivimos. Muchas gracias, Señor, por tu amor y misericordia y queremos rogarte que tu palabra en el día de hoy nos guíe y nos ilumine y nos lleve a vivir vidas más conforme a tu voluntad. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.